Buenos días a todos. Estamos nuevamente, 1 de mayo, día especial, Día del Trabajador. Hoy en día más todavía se hace difícil trabajar, ¿no? En cuarentena, difícil. Bueno, vamos a seguir con nuestro ciclo. La Torá no se detiene nunca y ellos tampoco. Feriado de esto es doble razón para sí poder efectivamente aprovechar el tiempo y estudiar un poquito. Seguimos con nuestro fascinante libro de Mesilat Yesharim. Saludo a la gente que se va conectando. Estamos estudiando las enseñanzas de Ramoshe Chaim Luzzatto para poder vivir una vida realmente con sentido y una vida que nos haga digna de ser llamado tzadik, justo. Y lo que hemos visto en las últimas semanas, a pesar de que el miércoles, dado que era Yom Ha'atzmaut, hicimos una conexión entre lo que estamos viendo de la humildad y Yom Ha'atzmaut, yo quisiera retomar y cerrar este capítulo de la humildad con la segunda parte de lo que se refiere Mesilat Yesharim, perdón, la segunda parte de la que él habla, dijimos al principio, que la humildad como concepto, como cualidad, dijimos que la humildad se debía dar en dos planos. Por un lado, en el plano del pensamiento y también en el plano de las acciones. Y dijimos que ambas tenían que estar más o menos en equilibrio, en consonancia. Es muy difícil llevar una práctica, en la práctica ser humilde cuando no lo soy en mi pensamiento. Y de la misma manera, si yo solo soy humilde en mi pensamiento, pero no soy capaz de llevar eso a la práctica en mis acciones, tampoco es suficiente. Entonces, hasta ahora, de lo que hemos hablado desde la humildad en el pensamiento. Y dijimos de bastantes formas distintas, dijimos que la humildad para el judaísmo no tiene que ver con sentirme poca cosa per se, ¿no? Con sentirme disminuido o con estar tan consciente de mis defectos que siento que no valgo nada, que siento que soy un estorbo. No, eso no es humildad, eso es un error. La humildad, por el contrario, significa estar incluso consciente de mis virtudes y consciente de mis logros y también de mis defectos. Pero en todo lo anterior, yo tengo que tener la capacidad de entender que todas mis virtudes no son más que regalos, en muchos casos, que recibí de Hashem, de mis padres, del entorno, en fin, del sistema, y no son necesariamente méritos míos, y por lo tanto, mi actitud frente a todo eso debiese ser de profundo agradecimiento y responsabilidad. Una sensación de que si yo tengo realmente una capacidad intelectual o material que otros tal vez no tienen, tengo que estar agradecido y usarlo. Y entonces la humildad significa tener la medida justa de realmente qué es lo que yo tengo y a partir de eso sentir el peso de la responsabilidad que es todo lo que me da Hashem, me lo da para que lo use de manera constructiva. Y eso es lo que despierta la humildad. Lo vamos a ver también en la clase siguiente, que vamos a hablar ya acercándonos al final del libro. Pero una idea que una y otra vez menciona este texto es que nosotros tenemos que tener la conciencia, ojalá permanente, del peso que tienen nuestros actos, del tremendo privilegio que significa estar vivo, pero al mismo tiempo la responsabilidad de tener que hacer algo con mi vida, ¿sí? Porque si me regalaron cada día 24 horas, si me regalan la salud, si me regalan todo esto, probablemente hay algo que yo debiera hacer con esto. Y eso debiera dar una sensación de humildad, de temor, de responsabilidad, de una serie de cosas sobre las que hemos ido hablando y vamos a seguir hablando más adelante. Pero ahora nos toca hablar de un tema que no es tan simple. Vamos a hablar de cómo llevar a la práctica la humildad. ¿Y por qué digo que no es tan simple? Porque aquí vamos a entrar en cuestiones que son muy delicadas y yo espero, y con la ayuda de Dios, espero tener la capacidad de transmitirlo de forma correcta. Si hay algo que no se entiende o que les parece confuso, por favor háganme preguntas por el chat y así lo vamos ordenando, porque si esto se malentiende,
nos podría llevar casi a construir una relación distinta, una religión distinta. ¿Ok? Hola Gloria, muy buen día. Sí, desde tempranito estamos acá, al pie del cañón. Ok. La humildad en mis acciones significa que yo tengo que conducirme, tengo que actuar, tengo que expresar verbalmente y corporalmente una actitud diferente quizás que la que normalmente la gente podría tener. Voy a arrancar con una pregunta que hacen los sabios, muy interesante. Por un lado, al comienzo del Shulchan Aruch y el Mishnah Berurah, cuando hablan de la halajá, de cómo una persona debiese iniciar el día, lo primero que dice es que la persona se tiene que levantar como un león. Así dice. ¿Se vive como un león? Tengo amigos que se levantan como un león porque tienen tanta hambre en la mañana que se comerían cualquier cosa. Pero no se refiere a eso. Se refiere a levantarme con tal nivel de entusiasmo y de alegría y de ganas de hacer cosas y de saltar de mi cama como un león a comerme el mundo. Y sin embargo, pocas páginas después, el mismo Shulchan Aruch y la Mishnah Berurah traen que la persona debiese caminar, escuchen esto, caminar por la vida así como un poquito encorvado. ¿A qué se refiere encorvado? Se refiere a una actitud de humildad, una actitud que a uno como que lo ponga en un plano un poquito distinto, quizás incluso por debajo de donde está el resto. Y aquí es donde yo necesito hacer una precisión. Primero voy a plantear la pregunta obvia. Si me dicen que me levante como un león, yo soy un león y yo voy a conquistar. No me pueden decir al mismo tiempo que tengo que caminar así como si fuera un corderito. O sea, pónganse de acuerdo. O soy un corderito o soy un león. Pero ambas cosas juntas resulta difícil a veces comprenderlo. Entonces vamos a entender a qué se refieren los sabios cuando nos dicen que físicamente debiésemos tener una postura que denote humildad, que denote poca o falta de soberbia. Voy a intentar quizás usar el negativo más que el positivo, para que se entienda. No usar una actitud soberbia, altanera, sino por el contrario, una actitud que sea más bien tranquila, de perfil bajo. Hay una historia que leí hace muchos años. Hola Betty, buen día. Hay una historia que leí hace muchos años que creo que grafica muy bien esta idea. De nuevo, es una idea compleja de entender, pero vivirla es aún más complejo todavía. La historia es así, cuentan de un rab muy importante que era el tzadik del pueblo, y el rab, en su minuto, el rab era la figura, era un shtetl, un pueblito chiquitito ahí en Europa, en alguna parte, y este rab era muy querido por toda la comunidad, pero obviamente él vivía con lo justo, él no tenía lujos, no le interesaban los lujos, y él tenía una familia numerosa y tenía una hija a la que él tenía que casar. Entonces él empieza a juntar pesito, dólar, empieza a juntar ahí algo de plata para poder casar a su hija. Y cuando ya se aproximaba ya a la edad, del momento en que su hija debía ya empezar a salir y ver con quién se casaba, a este rab le pasa algo muy curioso. Viene alguien de la Kehilá, de la comunidad de él, con un problema tremendo, un problema grave. Y esta persona, muy angustiada, le pide ayuda al rab. Y el rab le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y el tipo le dice, voy a decir la cifra, necesito $10,000 para poder salir de esta situación terrible en la que estoy ahora. Y el rab le dice, la verdad que no te puedo ayudar. O sea, ¿cómo te puedo ayudar? Hagamos contacto. Le preguntaste a tal persona que era el gran donante, el gran mecenas de la ciudad. Le dijo, sí, hablé con él, pero dice que no puede, que tiene otras prioridades. ¿Y hablaste con fulano? Sí, también hablé con él. Y nadie lo ayudaba a este pobre hombre. Hasta que llega un punto en que el pobre rab, hola, por Fanny, el pobre rab llega a un punto que estaba tan conectado emocionalmente con el dolor de este pobre hombre, que el rab empieza a sacar cuentas y se da cuenta que él había juntado para casar a su hija justo $10,000. Y entonces él dice internamente, dice, por un lado, plata así que me sobre, plata que tengo para donarle a este hombre no tengo,
pero tengo estos $10.000 para mi hija y creo que en este minuto la mitzvah de ayudar a este hombre es más, y Besat Hashem que yo pueda casar a mi hija. Bueno, pues se acerca al hombre y le dice, escucha, te puedo prestar este dinero, $10.000, pero tú sabes que yo no soy rico, no es plata que me sobre, es plata que yo tenía pensada para casar a mi hija, te los presto, yo espero que con esto te puedas recuperar, que tu dolor se termine, y cuando tengas me devuelves. El hombre le dice, muchas gracias, Rab, y se va. En ese minuto, el Rab empieza a tener una sensación muy extraña, y una sensación de profunda incomodidad porque él sentía que era el gran tzadik, él sentía que había hecho una obra impresionante, que era el orgullo de Hashem, pero eso lo empezó a llenar de un orgullo impresionante. Y entonces, en ese minuto, en el pueblo aparece una persona que había perdido algo de mucho valor. Y la gente empieza a preguntar quién lo había robado, dónde estaba ese objeto, y nadie encontraba, y nadie sabía quién había robado esta cosa. Y en un minuto pasa algo increíble que nadie entiende, y este Rab dice, yo me lo robé, efectivamente, yo me robé esta cosa. Y la gente lo mira al Rab y le dice, ¿pero cómo te robaste esto? Y dice, sí, yo me lo robé, perdón, me gilá, lo robé y ya lo gasté, ya me lo gasté, así que no lo tengo. Y la gente empieza a hablar pestes y de cosas terribles del Rab, y el pobre Rab termina teniendo que huir del pueblo, porque lo querían linchar, lo querían terrible. Y el Rab se va a otra ciudad y tiene que iniciar su vida de cero, y con una humillación impresionante, y el Rab se va, y pasan días, y pasan semanas, y pasan meses, y este pobre Rab está ahí afuera, viendo una vida, el pueblo se rehizo, contratan a otro rabino, y cuando ya varios años habían pasado, esta persona que había perdido un objeto, de pronto estaba haciendo una remodelación en su casa, está haciendo unos arreglos ahí arriba, y entonces mueve una caja para acá, otra caja para allá, ¿y qué aparece ahí? Aparece este objeto que él había perdido. Imagínense la sensación de este hombre, que aquella cosa que había perdido, que había buscado como loco, que acusó a medio mundo, que finalmente el Rab reconoció que se lo robó, él lo tenía. El hombre rápidamente corre al Rab del lugar, el que había sustituido al rabino anterior, y le cuenta la historia, le dice al Rab anterior que estaba en tu lugar, él dijo que se había robado esto, pero en verdad no, claramente no se lo robó. Empiezan a averiguar, en esa época no había internet, no era fácil saber dónde está la gente, buscan por acá, por allá, finalmente logran dar con el paradero del rabino antiguo. Va este hombre con una tristeza, una vergüenza infinita. Entonces llega, golpea la puerta al Rab y le dice, Rab, ¿cómo le va? Y el Rab sorprendido, años que no veía a este hombre, le dice, hola Moishe, ¿cómo estás? Dice, bien Rab. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y entonces el hombre saca de su bolsillo y saca el objeto que había perdido. Dice, Rab, encontré lo que había perdido. Baruch Hashem, le dice el rabino, qué bueno, me alegro tanto por ti. Dice, pero rabino, pero usted me dijo que se lo había robado. Le dijo a todo el pueblo que se lo había robado, y por esa traición que usted nos hizo, nosotros terminamos echándolo. Dice, ¿por qué lo hizo? Y escuché la respuesta del Rab. El Rab le dice, es verdad que yo dije que me lo había robado, y es verdad que no era cierto. Dice, pero yo te voy a contar lo que pasó. Dice, yo toda mi vida me entregué por mi gente y por mi comunidad, y lo hice con amor y con profunda entrega. Y lo hice porque en verdad me preocupaba el otro. Siempre hasta que pasó un evento que vino un hombre a pedirme ayuda y yo lo ayudé. Y fue esa la primera vez que me pasó que yo me sentí un tzadik. Y me sentí en una posición como que mi olá mamá lo tenía asegurado. O sea, después de que tomé las pocas ahorros que tenía para poder casar a mi hija, que se los di a un hombre que me había pedido, yo me sentía en el cielo, me sentía increíble. Y entonces me empezó a consumir un orgullo enorme. Y la gente que se había enterado que yo había ayudado a este hombre me decía, oye, rabino, usted que es tan tzadik, oye, rabino, ojalá todos fueran como usted. Y todo el mundo me hablaba y me daba cabot y cabot y cabot. Y yo me empecé a inflar. Me empezó a dar un temor enorme, a sentirme
y yo ya estaba asegurado, que yo estaba por encima del bien y el mal de la gente. Y esa sensación era tan terrible que en ese momento, cuando tú dijiste que se te había perdido eso, me vi la necesidad de tratar de bajar un poco y volver atrás y tratar de recomenzar para no pecar en la falta de humildad que iba seguramente a cambiar la manera de enfrentar mi oficio y enfrentar a la gente. Esta historia es tremenda. Primero tremenda, porque estamos hablando de niveles que nosotros no tenemos, y ojo que el judaísmo tampoco espera de nosotros que hagamos necesariamente eso. No estamos diciendo que en el judaísmo uno tiene que buscar la humillación para mantenerse humilde. Pero lo que sí estamos diciendo es que la falta de humildad, y eso es lo que esta historia debiese enseñarnos, que la falta de humildad es algo que desde adentro y hacia afuera debiese preocuparnos mucho y debiese tomar un nivel muy importante en nuestra vida. Los sabios dicen entonces, ahora se entiende un poquito más, que la persona cuando se conduce por la vida debiese tener una actitud física tranquila, hablar en un tono, no un tono así vociferante que todo el mundo me escuche, no, hablar en un tono bajo, usar un lenguaje que no sea agresivo, usar expresiones que no repitan demasiadas veces el yo, ¿sí? Como la historia famosa, una persona que tenía un problema, mandando una carta a un rab, y el rab le dice, ¿sabes cuál es tu problema? Le dice, lee tu carta y cuenta cuántas veces la carta dice yo. Dice yo. Dice, cuando estás tan centrado en ti mismo, entonces claramente eso genera todo tipo de problemas. Si mi lenguaje es tremendamente autorreferente, si mi actitud física y verbal, y el volumen y las palabras y la forma que yo me expreso y me conduzco, física y prácticamente, de alguna manera denota una actitud en que yo siento algún grado de superioridad sobre el resto, aunque no lo sienta, pero es lo que estoy expresando, eso me debiese preocupar, porque no es la manera como uno debe comportarse. Claro que ya lo citamos como el ejemplo, ¿no es cierto?, de esta idea de la humildad. Moshe Rabbeinu con seguridad, él en ningún minuto tenía la soberbia de decir, mira, yo, dado todo lo que he hecho, ni siquiera olvídate lo que he dado todo lo que he hecho, todo mi sacrificio, yo puedo hacer tal cosa. Venían, por ejemplo, las hijas de Tzlofhad, ¿sí? Era un yehudí que fallece y tenía solo hijas mujeres. Y la ley en ese minuto era clara en decir que la herencia iba solamente a los hijos hombres. Y este hombre tiene solo hijas mujeres. Y le vienen a preguntar a Moshe Rabbeinu, le vienen a preguntar que cuál es la ley, si solo hay hijas mujeres, cómo es la cosa, cómo es la herencia. Y Moshe era un tremendo sabio, y que los sabios dicen que probablemente Moshe sabía la respuesta. Moshe le dice, momento, le voy a preguntar a Hashem. Ay, ¿por qué no ahí responde? Si él sabía la respuesta. Porque Moshe necesitaba generar en todo el mundo esta conciencia de que no es Moshe el que manda, es Hashem. Y que el poder que tiene Moshe no es por él mismo, sino ese poder es por el espacio que Hashem le está dando. Y por lo tanto, él siempre dice que le tiene que preguntar a Hashem. Por eso que nosotros cada vez que hablamos, y se fijan con la gente que tiene un camino de Torah real, la gente siempre dice, Baruch Hashem, dice, ¿por qué Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem? Porque cuanto más consciente yo soy de que todo lo que tengo, y todas mis genialidades, y todas mis ideas, porque se me ocurrió inventar no sé qué cosa, esa idea no es más que una bendición, una braja que Hashem me dio. Es verdad que alguna cosa buena yo tengo, por algo Hashem me eligió a mí como el embajador de esto. Sí, pero no soy yo, es Hashem. Yo soy solo el vehículo. Si yo entendiera que soy el vehículo, pues la manera en que yo me conduzca debiese ser acorde a eso. O sea, por supuesto que yo voy a revelarle al mundo esta genial idea que tengo, pero la forma de expresarme, de actuar, de ejercer mi poder, de vincularme con el resto, no puede ser diferente que la forma que yo tenía ayer. Si soy el mismo, no soy más porque se me ocurrió esta idea o porque hice tal cosa, no soy más que el resto, soy igual que el resto. Digamos que ni siquiera soy menos, pero no soy más que el resto.
Los sabios dicen, uno dice trabajar esto. Y aquí viene un Pirkei Avot que es genial, ¿no? Pirkei Avot, cuando el famoso Pirkei Avot que habla de quién es el rico es el que está contento, Sameach Bejelko, él dice, Eizu Mehubad, ¿quién es el honorable? Dice, honrado Mehubad es el que honra a las otras personas. Honorable es el que honra a las otras personas. Pero un poquito. ¿Esa es la definición judía de la persona que es honorable? Significa eso. Honorable es una persona que se conduce bien, que es un ejemplo. Dice, no. Honorable es quien honra a las otras personas. Significa que el honor hacia una persona tiene mucho que ver, primero con la apreciación y admiración a esa persona, pero en estricto rigor, yo aprecio al modelo que esa persona está representando. Y si esa persona no tiene humildad, si esa persona no tiene la capacidad de honrar a otros, significa entonces que esa persona piensa que sus logros y sus virtudes son de él. Y si piensa que son de él y que no tiene nada que reconocer ni mirar en otros, entonces esa persona, por muy buena que sean sus acciones, esa persona es la persona que en algún minuto se puede tropezar. Honorable es aquel que tiene la capacidad de honrar a los otros, que permanentemente, en vez de mirar sus virtudes y mirar lo que él tiene, está permanentemente buscando reconocer lo que los otros tienen, buscando admirar y apreciar lo que los otros tienen, en vez de estar mirándose todo el tiempo en el espejo. Esto es muy complejo, porque cuando esto se hace de mala manera, cuando esta forma de vivir externamente en mi humildad se hace de forma equivocada y errónea, nos puede llevar a una profunda depresión, a una profunda crisis de autoestima. O sea, ya lo hablé la primera vez que mencionamos la humildad, que todo este concepto de humildad se sostiene en una autoestima muy sana. Porque la persona que no tiene una autoestima sana y más encima anda por la vida así agachadito y que nadie me escucha mucho y honra a todos, esa no es la persona humilde de la que nosotros hablamos. Esa es una persona que está muy herida y que tiene un problema muy profundo y por el cual le va a costar mucho, va a tener muchas secuelas. La humildad de la que estamos hablando nace de mi pensamiento correcto, y así lo dijimos en la clase anterior. Nace de estar muy tranquilo, contento y feliz con quien yo soy, agradecido de Hashem por todo lo que recibí, consciente de todos mis logros, consciente también de mis fracasos y mis defectos, consciente de que mis defectos son oportunidades para crecer y mis virtudes son espacios que tengo que seguir desarrollando. Cuando yo tengo ese pensamiento bien en su lugar correcto, entonces puedo llegar a tratar de preocuparme de que también eso se refleje hacia afuera de forma correcta. De que a pesar de que yo estoy feliz y estoy consciente de que mis defectos no me hacen peor persona, no puedo entonces andar por la vida haciendo como que no me importan mis defectos. Por supuesto que sí me importan. Y tengo que estar consciente y estar dispuesto a reconocerlos públicamente y no ocultarlos. Hola Clarita, tanto tiempo. No estar buscando ocultar mis defectos públicamente y taparlos y negarlos. No, el que está tranquilo consigo mismo, él no tiene problema en reconocer sus defectos y ponerlos por delante y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque estoy en paz, porque tengo realmente mi humildad en su lugar. Pero el Kavod, la sociedad, el medio, muchas veces nos pueden hacer olvidar este concepto de humildad. Y la historia que les compartí de este Rab, que hizo algo excepcional y que a mí en lo personal me cuesta entenderlo, ¿okay? Esta historia lo que muestra es algo que a todos nosotros nos puede pasar, porque el éxito y las virtudes emborrachan. Emborrachan. Cada vez que yo hago algo bueno y la gente me lo reconoce, por un lado yo me siento bien y estoy contento conmigo mismo, pero por otro lado empiezo a sentirme, mira, yo soy, y la gente me da cabo, y me empieza a gustar y empiezo a querer buscar eso. Y cuando yo necesito buscar ese reconocimiento en el otro,
empiezo a recorrer un camino que es muy peligroso. Yo tengo que hacer lo correcto, y vamos a seguir hablando de esto en la clase que viene, vamos a cambiar de tema, pero vamos a conectarnos con esta idea. Yo tengo que hacer lo correcto, no buscar el reconocimiento de los otros, no buscar el aplauso de los otros, no buscar que los otros estén todo el tiempo contentos conmigo, porque eso me lleva a vivir una vida con muy poca humildad y me lleva a mí también a negar mis defectos y me quita la posibilidad de crecer, de avanzar en la vida. Es difícil, pero un yehudí debiese escapar a los honores, no buscar el kavod. Debiésemos tratar de que incluso si la gente nos insulta y la gente nos agrede, debiésemos no buscar todo el tiempo estar defendiendo mi honor y mi orgullo y mis cosas. De nuevo, honorable no es el que las personas lo honran, sino que de acuerdo al judaísmo, honorable es aquella persona que tiene la capacidad para honrar a los otros, que tiene la capacidad de reconocer y agradecer y felicitar lo que tienen los otros y que tiene la capacidad también de vivir con sus defectos de manera sana y equilibrada. Esto requiere muchísima reflexión. Y solo quiero terminar mencionando lo que el Ramjal dice, cuáles son los enemigos o las amenazas a la humildad. Una cosa que él no dijo, porque en esa época no había Facebook, pero yo sí lo digo, y mi querido amigo Danny Halpern lo dice muchas veces, la enfermedad de los likes es sin duda alguna una amenaza tremenda para la humildad. El estar tan pendiente de lo que los otros opinen de lo que yo hago, sin duda que me termina llevando por un camino en que yo no puedo actuar con humildad. ¿Okay? Eso dificulta muchísimo. La abundancia, dice el Ramjal, la abundancia es un tremendo peligro, y no solamente la abundancia material, pero la abundancia de cualquier recurso en el cual yo soy talentoso, cualquier virtud que yo tengo, rápidamente me puede llevar a no vivir con humildad. Entonces, la humildad consiste en entender realmente quién soy, cuáles son mis características y entender que todas mis características, de la peor a la mejor, todas son finalmente un diseño que hizo Hashem para que yo crezca y para que yo haga un impacto en el mundo. No son más que regalos que Hashem me dio esperando que a partir de ellos yo actúe. No me convierte en una mejor persona que el resto, ni me da más derechos que el resto. Pero eso no solo se traduce en algo en mi cabeza, sino que eso también yo debiera vivirlo. Y entonces mi lenguaje y la manera en que yo me conduzco, si bien yo me levanto como un león porque otra vez tengo un día para vivir, pero eso es en relación a mí mismo, es una cuestión interna, y internamente actúo como león. Cuando salgo a la calle, no me siento un león que me puedo comer a todo el resto y que soy el rey de la selva, no, porque eso me va a llevar a perder la humildad. Yo me siento como si fuera un corderito que tiene un león adentro. Yo actúo como corderito para que la soberbia y para que el cabot no me haga daño, no me envenene, pero finalmente lo que tengo que hacer es sentirme adentro un león. Ojalá que tengamos la capacidad de tener nuestra autoestima bien, porque Hashem nos quiere y Hashem nos regaló infinitas cosas, y porque la vida es hermosa y está repleta y cargada de oportunidades todo el tiempo para hacer cosas increíbles. Pero cuidado, no dependamos, no busquemos, no persigamos el kavod, porque el perseguir el kavod, el perseguir el reconocimiento, el sentir que yo tengo algún grado de derecho más que el resto, un poder sobre el resto, sin duda que eso nos puede envenenar y emborrachar, y eso nos va a alejar del objetivo que tuvimos desde un inicio de este ciclo, que era alcanzar a ser la mejor persona que yo soy capaz de hacer. Que tengan todos Shabbat Shalom. Espero que esta idea se haya entendido. Los que no, me pueden escribir por interno, lo puedo discutir. Yo sé que es un concepto muy delicado y muy polémico, pero creo que es un concepto que vale la pena reflexionar. Tengan todos Shabbat Shalom y seguimos entonces el lunes 9:30 con un tema nuevo.